¡Buenos días! Buenos días. Buenos días. Ah, y en caso de que no los vea, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hoy te contaré la historia de un hombre que, sin saberlo, vivió toda su vida dentro de un gigantesco set de televisión. Todo lo que creía real resultó ser una mentira. Su ciudad, sus amigos e incluso su esposa eran actores. Pero un día, al notar grietas en la realidad, despertó en él un deseo imposible de detener, encontrar a la única persona auténtica que conoció y escapar del show que controlaba su vida. Mientras un documental revela los secretos de la producción, se muestra a Christoph, el ambicioso y enigmático creador del programa, quien asegura que, aunque el mundo que rodeaba a Truman Burbank era una elaborada puesta en escena, las emociones que él experimentaba eran profundamente genuinas, otorgándole a su existencia una forma única de realidad. Truman aparece en pantalla conversando consigo mismo frente al espejo. Su esposa Meryl, aparentemente afectuosa, asegura con naturalidad que su vida entera está dedicada al show, y su mejor amigo Marlon respalda públicamente las palabras de Christoph, asegurando que todo en el programa es completamente real. Truman desconocía que era la estrella involuntaria, el centro de un experimento televisivo sin precedentes cuya legitimidad ética era, como mínimo, cuestionable. Su rutina matutina continúa como siempre. Sale de su casa, saluda a sus vecinos y se dirige hacia su coche. Pero entonces, desde lo alto, cae una gigantesca luz de estudio. Truman se acerca a examinarla sin comprender del todo qué ha ocurrido. Aunque curioso, decide no darle demasiada importancia y sigue su rutina hacia el trabajo. En el trayecto, la radio interrumpe su música habitual con una transmisión que informa que el objeto caído era un fragmento desprendido de una aeronave averiada. Truman, algo confundido, prosigue con su camino. Compra una revista para su esposa, saluda a conocidos y finalmente llega a la oficina. A los ojos del mundo, Truman es un hombre corriente, amable, ajustador de seguros de profesión, que vive en la pintoresca isla de Sea Haven, una comunidad aparentemente perfecta, meticulosamente diseñada y controlada por el equipo de producción. Ya en la intimidad de su oficina, Truman realiza una llamada secreta a Fiji, buscando desesperadamente a una mujer llamada Sylvia Garland. Su nombre le evoca una conexión persistente, casi como un eco del pasado. Pero la llamada fracasa. Poco después, hojeando una revista, sus ojos se detienen en el rostro de una mujer que se parece a Sylvia. Intrigado, arranca discretamente la página, fingiendo estar distraído, pero es interrumpido por su jefe Lawrence, quien le ordena ir a Bells Park en Arbor Island a cerrar un negocio. Truman intenta eludir la tarea inventando una cita con el dentista, pero Lawrence insiste, recordándole los inminentes recortes de personal, y Truman no tiene más remedio que aceptar. Cuando llega a la terminal del ferry, lo invade una punzada de miedo. Ve un bote semihundido cerca de la orilla y sufre un ataque de pánico. Su profunda fobia al agua, implantada deliberadamente por Christoph desde su infancia, lo paraliza. Incapaz de avanzar, se da media vuelta y se retira dominado por la ansiedad. Más tarde, en casa, Truman está ocupado en el jardín cuando su esposa Meryl regresa de su trabajo como enfermera. Con un entusiasmo exagerado y casi en tono publicitario, le muestra su nueva compra en el supermercado, un increíble pelapapas, promocionándolo como si hablara a una audiencia invisible. Aquella noche, buscando compañía y un respiro frente a la inquietud que lo consume, Truman se reúne con Marlon para tomar unas copas y jugar minigolf. En un instante de vulnerabilidad, le confiesa su deseo firme de renunciar a su trabajo y abandonar la isla de Sea Haven. Comparte con su supuesto mejor amigo un sueño que lleva tiempo guardando, mudarse a Fiji, un remoto paraíso que, en su imaginación, simboliza la promesa de un mundo libre y desconocido. Marlon, siempre fiel a su papel, se burla de la idea, calificándola de absurda y exaltando las virtudes de la vida estable y tranquila en Sea Haven. Más tarde, Truman se encuentra solo a la orilla del mar, reviviendo un recuerdo traumático cuidadosamente fabricado por Christoph para disuadirlo de descubrir la verdad sobre su vida. Años atrás, Christoph había simulado la muerte de su padre en una tormenta en alta mar, sembrando en él un miedo profundo y duradero al océano. Poco a poco, la perfecta armonía de Sea Haven empieza a resquebrajarse a sus ojos. De repente, un día la lluvia empieza a caer de forma extraña, un delgado chorro desciende exclusivamente sobre Truman, siguiéndolo mientras se mueve.
Al notar lo absurdo del fenómeno, las regaderas se activan para producir lluvia generalizada, disimulando el error. Empapado y perplejo, Truman regresa a casa. Allí comparte con entusiasmo con Meryl su idea de dejar atrás la rutina y lanzarse a descubrir el mundo. Pero Meryl, interpretando su papel de esposa sensata, rechaza la propuesta y argumenta preocupaciones económicas. En lugar de viajar, sugiere tener un hijo. Al día siguiente, Truman compra su revista habitual y se cruza con un hombre sin hogar que guarda un asombroso parecido con su difunto padre. Antes de poder reaccionar, dos hombres aparecen y se llevan al misterioso individuo. Truman intenta seguirlos, pero ciudadanos de Sea Haven, casi como si siguieran una coreografía invisible, se interponen en su camino con una precisión perfecta para impedirle el paso. Confundido y perturbado, Truman visita a su madre Angela, en busca de respuestas. Ella, con calma calculada, minimiza el incidente, atribuyéndolo a una ilusión provocada por el duelo no resuelto por la muerte de su padre. Aunque con dudas, Truman se aferra a las palabras de su madre, intentando encontrar algo de estabilidad emocional. Esa misma noche, en el sótano de su casa, Truman abre una caja repleta de recuerdos, fotografías junto a su padre, objetos de infancia y pequeños tesoros de su vida. Pero pronto es interrumpido por Meryl, y finge estar reparando la cortadora de césped. Hablan sobre el extraño encuentro con su padre, y Meryl dice que Angela la había llamado para contárselo. Cuando Meryl se retira, Truman regresa ansioso a la caja y saca un jersey rojo, cuidadosamente guardado en una bolsa plástica. Pertenecía a Lauren, una antigua compañera de escuela que había marcado profundamente su adolescencia. El jersey lo transporta a recuerdos vívidos. Lauren, originalmente contratada como extra en el show, logró llamar la atención de Truman desde el primer momento, despertando en él un amor genuino. Pero los productores ya habían planeado que Meryl fuera su pareja, y se apresuraron a mantenerlos separados. Inventaron incidentes, como hacer tropezar a Meryl para que Truman la asistiera, distrayéndolo lo suficiente para sacar a Lauren de escena. Durante el baile de graduación, mientras Truman bailaba con Meryl, cruzó fugazmente la mirada con Lauren. Fue un instante intenso, una conexión prohibida. Temiendo perder el control de la narrativa, los productores la retiraron discretamente del set. Tiempo después, una noche mientras estudiaba, Truman volvió a verla. Lauren estaba sentada sola en una mesa, él se le acercó, pero ella, nerviosa, le susurró que no podía hablar con él. A pesar de todas las restricciones, Truman y Lauren lograron verse en secreto en la playa. Compartieron su primer beso, y fue allí donde Lauren rompió el velo de la ilusión, revelándole la verdad sobre el mundo que los rodeaba y confesándole su verdadero nombre, Sylvia Garland. Truman apenas tuvo tiempo de procesar sus palabras cuando un hombre que interpretaba al padre de Sylvia apareció abruptamente, la interrumpió y se la llevó, alegando que sufría delirios y que se mudarían a Fiji. Truman quedó devastado, paralizado por el dolor y la confusión. Estos recuerdos fueron expuestos ante la audiencia mundial, que criticaba a Truman por no haber seguido a Sylvia a Fiji y, en cambio, estar a punto de casarse con Meryl. En el presente, Truman abre una fotografía de su esposa y, detrás, tiene escondido un collage compuesto por fragmentos de rostros femeninos que ha ido recolectando, con la esperanza obsesiva de reconstruir el rostro de Sylvia. Al día siguiente, mientras conduce por Sea Haven, Truman capta fragmentos de conversaciones provenientes de radios y walkie-talkies del equipo de producción, que describen con inquietante precisión su ubicación exacta. Una paranoia creciente empieza a invadirlo. En lugar de ir a la oficina, deambula por la ciudad, observando el tráfico y el comportamiento de los transeúntes. Poco a poco, empieza a notar patrones absurdamente perfectos, autobuses y coches que se detienen exactamente para dejarlo pasar, movimientos sincronizados de la gente. Truman empieza a consolidar la perturbadora idea de que todo gira en torno a él. Impulsado por la sospecha, entra en un edificio y trata de subir al ascensor. Pero, al abrirse las puertas, descubre una pared hueca y, detrás de ella, miembros del equipo de producción. Rápidamente, es expulsado del lugar. Confundido, decide visitar a Marlon en la tienda de conveniencia. Truman le confía sus dudas y sospechas, pero Marlon, siguiendo el guión impuesto, lo trata con condescendencia, asegurándole que todo está bien y que está imaginando cosas. Truman insiste y le pide que lo acompañe. Salen caminando hacia la playa. Allí, Truman cuestiona la autenticidad de su vida,
pero Marlon desvía la conversación, minimizando sus preocupaciones. Esa noche, en casa, Truman, Meryl y Angela hojean viejos álbumes familiares, evocando recuerdos de la infancia de Truman. Pero él ya no siente conexión con nada de eso. En un momento, mientras revisa una foto de su boda, se da cuenta de algo extraño. En la imagen, Meryl está besándolo, pero tiene los dedos cruzados, un gesto universal que simboliza falsedad. Truman se hunde aún más en la duda. Al día siguiente, intenta hablar con Meryl, pero ella, visiblemente nerviosa, dice que llega tarde al trabajo. Menciona que en el edificio donde Truman estuvo el día anterior hubo un accidente con un ascensor que se desplomó. Intrigado, Truman la sigue en secreto hasta el hospital. Allí, Meryl y otros actores improvisan una cirugía falsa, montando una escena elaborada para engañarlo. Aunque Truman empieza a descubrir el montaje, el equipo logra detenerlo a tiempo. Frustrado, su determinación por escapar se vuelve inquebrantable. Va a una agencia de viajes, solo para descubrir que no hay vuelos disponibles a ningún destino. Sin rendirse, intenta salir de la isla por tierra y aborda un autobús hacia Chicago. Pero el vehículo sufre una avería antes de arrancar, aumentando su indignación y su sensación de estar atrapado. De regreso en casa, Truman le exige a Meryl que suba al coche con él. Mientras le señala las extrañas coincidencias que observa a diario, como un niño en bicicleta, un hombre con flores y un coche amarillo que pasa siempre a la misma hora. Todo parece coreografiado. En un acto desesperado, Truman asegura las puertas del vehículo y arrastra a Meryl en un intento frenético por huir. Se topan con atascos y bloqueos absurdos. Finalmente, llegan a un puente, pero el miedo paralizante de Truman al agua le impide cruzarlo. Con gran esfuerzo, obliga a Meryl a tomar el volante y juntos atraviesan el puente. Pero nuevos obstáculos aparecen, incendios fingidos, falsos derrames nucleares, toda clase de artimañas para detenerlos. Agobiado, Truman abandona el coche y corre, pero es interceptado y derribado por un grupo de extras que lo devuelven a la fuerza a su casa. Ya en casa, Meryl intenta convencerlo de que necesita ayuda profesional. Pero Truman la enfrenta, la acusa de formar parte de una conspiración. Ella, desesperada, intenta cambiar el tema promocionando cacao en polvo como si estuviera en un anuncio publicitario. Truman, al borde del colapso emocional y lleno de rabia, la encara con un cuchillo, obligándola a gritar pidiendo ayuda y rompiendo por completo el personaje. Para estabilizar la situación, Marlon irrumpe en la casa para rescatar a Meryl. Esa noche, Marlon permanece con Truman, ofreciéndole un discurso emocional para tranquilizarlo, tratando de convencerlo de que todo está bien. Lo que Truman no sabe es que cada palabra de Marlon está siendo dictada en tiempo real por Christoph, a través de un auricular. Incluso la frase en la que Marlon le asegura que jamás le mentiría es parte del guión. Como clímax de esta elaborada farsa, Marlon le presenta al hombre que supuestamente es su padre, Kirk, que emerge de entre la niebla. El padre dice haber perdido la memoria tras un accidente en el mar. El público mundial, conmovido, presencia este reencuentro, ignorando que es otra parte del guión. Mientras tanto, Christoph ofrece una entrevista exclusiva, revelando las estrategias que han mantenido el show en el aire durante 29 años. Confiesa fríamente que Truman fue elegido entre varios embarazos no deseados y fue adoptado legalmente por la corporación que creó el programa. Sin pudor, Christoph admite que todo en Sea Haven está en venta, desde los productos que los actores usan hasta sus diálogos, cargados de publicidad encubierta. Pero la entrevista es interrumpida por Sylvia, quien irrumpe para acusar a Christoph de manipulador y mentiroso. Es expulsada del set y se une a un movimiento activista llamado Free Truman, dedicando su vida a intentar liberarlo. Mientras tanto, Truman aparenta retomar su rutina. Vuelve a sus hábitos, mantiene su humor y parece reconstruir su vida. Una mañana, los técnicos notan que Truman mira fijamente el espejo del baño. Pareciera que observa a alguien más, pero luego empieza a dibujar sobre el cristal con jabón, simulando normalidad. De regreso en la oficina, Truman conoce a Vivian, la actriz seleccionada para convertirse en su nuevo interés amoroso. Pero los operadores de cámara pronto descubren que Truman ha empezado a mover objetos al sótano sin que nadie se enterara. Al revisar las grabaciones, se revela la impactante verdad: Truman ha escapado, excavando un túnel improvisado bajo su casa. Por primera vez en 29 años, Christoph ordena suspender la transmisión. Las pantallas se apagan. La audiencia mundial queda en shock.
Se inicia una búsqueda frenética por toda la isla. Christoph ordena encender el sol artificial en plena noche para revelar cualquier escondite. Mientras tanto, Truman está en un bote, desafiando su miedo más profundo, navegando hacia el horizonte. Christoph desata una tormenta brutal. Olas gigantescas amenazan con volcar la embarcación. A pesar de los esfuerzos de Christoph, Truman se aferra a su vida. El mar se calma y, finalmente, Truman llega al límite del set. Su bote choca contra una pared azul. Descubre la escalera y la puerta de salida. Christoph se revela, hablándole desde el cielo. Le dice que es el creador de su mundo, que allá afuera no hay nada para él, solo caos y dolor. Le promete que en Sea Haven está seguro, querido y admirado. Truman sonríe, desafiante. Por primera vez dueño de sí mismo, se despide con una frase cargada de significado y atraviesa la puerta. La audiencia mundial estalla en júbilo. Sylvia, entre lágrimas, corre a buscarlo. Por primera vez, Truman es libre. Christoph queda solo, derrotado, y el programa se apaga para siempre. Así termina la historia de Truman Burbank, el hombre que tuvo el valor de romper las paredes de su mundo falso para descubrir quién era realmente. The Truman Show no es solo una película sobre cámaras y sets de televisión. Es una advertencia sobre cómo podemos vivir atrapados en jaulas invisibles, rodeados de rutinas y falsas seguridades, creyendo que somos libres cuando, tal vez, seguimos un guión escrito por otros. Nos enseña que la libertad más auténtica es decidir quiénes somos, aunque para alcanzarla tengamos que atravesar nuestras mayores tormentas y lanzarnos hacia lo desconocido. Si esta historia te hizo reflexionar sobre qué tan real es tu propio mundo, no olvides dar like, suscribirte, compartir y activar la campanita, para que sigamos explorando juntos los límites entre la realidad y la ficción. En caso de que no los vea, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sí.